Bienvenido a la siguiente clase del curso. Hoy vamos a trabajar con otra cosa un poco distinta que no hemos tocado hasta ahora, pero que también puede ser muy importante para organizarnos en nuestro día a día. En este caso vamos a poner el supuesto de que tenemos una hoja de cálculo donde llevamos el registro de los gastos de nuestro mes, en este caso de junio. Estamos en julio, pues bueno, del mes anterior. Vas a verlo aquí en pantalla, ¿vale? Vas a ver una lista de gastos con sus categorías, el medio de pago utilizado y una nota. ¿Por qué esta nota? Porque el objetivo de hoy es que podamos encontrar errores que tenga esta hoja de cálculo o posibles errores y poder convertir esto en una gráfica y algo que nos ayude a entender mejor qué es lo que hemos hecho durante ese mes, ya que ver esto así está muy bien, pero no es una información como tal tangible. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con el ejemplo. Lo primero que vas a tener que hacer es venirte a tu ChatGPT, le cargas esta hoja de cálculo y le vamos a escribir algo así. Revisa la pestaña práctica de este archivo. Antes de calcular o sacar conclusiones, identifica problemas de formato, categorías incoherentes, campos vacíos, posibles duplicados y fórmulas con rangos incorrectos. No modifiques todavía el archivo, devuelve una lista priorizada y cita las celdas afectadas. Vamos a ver qué es lo que nos encuentra. Lo de indicarle que sea en la pestaña práctica no es más que nada porque tenemos dos pestañas, una práctica y otra de resultado esperado, para poder comparar los resultados una vez que hayamos terminado de hacer el ejercicio. Pero por lo general pues no vas a tener nada aquí, o a lo mejor lo tienes por meses, tienes una pestaña para junio, otra para julio, otra para agosto y tendrás que indicarle sobre qué pestañas quieres que trabaje. Vemos que ya ha terminado y nos dice hallazgos priorizados críticos, celda I4. La fórmula actual excluye los importes de E22, E24 aunque esas filas contienen movimientos. Vale, vamos a verlo. Celda I4. Vamos a la celda I4. Este total calculado. Y sí es cierto que está sumando desde la E5 hasta la E21. Vamos aquí a la E, bueno, este es el rango, sale aquí seleccionado, E5 a E21, y nos excluye estos tres importes que también forman parte de estos gastos, entonces no estarían sumados en el total. Luego nos dice posible movimiento duplicado, vale, A22 F22 y A23 F23. Vamos a ver, A22 F22, o sea, perdón, y el 23. Aquí tenemos un gasto que es supermercado con tarjeta 38,45 el mismo día. ¿Por qué es posible duplicado y no duplicado 100%? Pues porque igual hemos hecho el mismo gasto de la misma compra exactamente el mismo día. ¿Es algo raro? Pues sí, por lo general esto no va a ocurrir, pero quién sabe si igual ocurre. Luego tendríamos por aquí otro error que es que esta celda está vacía, no pone la categoría y es obligatorio ponerle una categoría. Así que, bueno, aquí nos lo pone categoría vacía. Otro error, aquí pone comida y esto debería agruparse en alimentación. Y otro error, aquí tenemos alimentación en minúscula y sin tilde, y aquí lo tenemos con mayúscula y con tilde, y lo puede detectar como dos categorías diferentes cuando son la misma, tanto esta como la de comida. Pero bueno, ante todo esto, aunque nos lo haya contado, yo quiero un poco más de estructuración en todos estos errores. Así que le digo que me proponga una tabla de sustituciones para normalizar las categorías. No elimines el posible duplicado hasta que yo lo confirme, porque igual soy consciente de este gasto. Para el gimnasio sugiere una categoría y márcala como decisión pendiente. ¿Vale? Deporte y bienestar, decisión pendiente. Vale, vamos a continuar trabajando. Y todo esto es ir iterando, ir arreglando estos errores. Le vamos a decir que la columna de importes está en E, como ya hemos visto antes, que está aquí en E. Todo esto son los importes, pero nos llega hasta E21, es decir, 21 es esta, y nos faltarían 3 importes que no está cubriendo. Pues vamos a hacer que lo arregle. Escribe la fórmula para sumar todos los importes y explica lo que estaba mal. Es importante que, bueno, sepas un poquito sobre fórmulas de Excel, muy mínimas, no es necesario que sea nada avanzado, pero por lo menos entender las sumas y cosas de este estilo. La fórmula correcta sería suma E5 E24. Entonces, vale, le va a copiar y a pegarla, pero mejor que lo haga él. Ok, vamos a decirle que arregle todo esto. Vamos a decirle agrupa comida, alimentación y alimentación en un solo grupo llamado
alimentación. Confirmo la categoría propuesta, que es la de deportes. Y quiero que corrijas la fórmula de suma. Devuélveme el documento corregido. Vale, vamos a mirar si nos faltaba algo. Vale, vamos a confirmarle lo del duplicado, que es lo que nos falta. El duplicado era un error. Así que eliminarlo también. Vamos a enviarlo. Creo que no faltaba nada. Ahora se va a poner a procesar este documento para devolvernos lo corregido. Vale, aquí ya lo tenemos, gastos corregidos, .xlsx, que es de Excel, pero lo podemos abrir en Google Sheet, que es donde yo estoy trabajando. Igualmente nos lo abre aquí, vamos a verlo en la vista del propio ChatGPT. Esta es la antigua, donde veíamos comida en 9 de junio, comida fuera, 9 de junio, comida fuera, ya está en alimentación, ya no es comida. Vemos que el gasto de supermercado ya no está duplicado, solo tenemos uno. Y en esta parte de aquí el total calculado no aparece, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver por qué no aparece. Vamos a descargarlo mejor y lo vamos a abrir. Vale, aquí sí era problema de la previsualización. Ahora vemos que la fórmula es de E5 a E23. E23, que es el último gasto, los cubre todos. Aquí seguimos teniendo notas, pero bueno, no son cosas relevantes ni de posibles errores. Vale, ya podemos empezar a trabajar con la información. Vamos a decirle, con la tabla ya limpia, indícame cómo crear un resumen del gasto total por categoría en Excel o Google Sheets. Quiero una solución sencilla y auditable. Proporciona la fórmula, bueno, en fin, demás. Pero una solución sencilla, aquí lo tenemos. Genial, vale, tampoco lo voy a querer hacer yo. Así que antes de que nos lo haga, vamos a crear un gráfico también. Así que vamos a escribirle: quiero que también hagas un gráfico de gastos por categoría. Devuélveme el archivo terminado con el gráfico y esto que era el resumen del gasto total. Vamos a volver a dejarlo que piense. Si tenemos ideas de lo que está haciendo, de estas fórmulas y demás, pues podríamos incluso hacerlas nosotros directamente, porque no es algo que se tarde mucho tiempo en hacer. En mi caso, soy un usuario como tú o como cualquier persona a nivel básico que no tiene ni idea de Excel ni hojas de cálculo más que rellenar celditas. Entonces, vamos a decir que lo haga la IA por nosotros, que para eso es nuestro asistente. No decide por nosotros, porque nosotros hemos decidido todas las decisiones, pero es la IA la que ha ejecutado el trabajo por nosotros. Y ese es el punto que tenemos que buscar. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a descargarlo. Aunque lo podemos ver aquí. No sé si nos va a dejar ver aquí los gráficos. Vale, sí, tenemos aquí el gráfico también. Muy bien. Pues ya tendríamos... A ver, un momento. Se nos va a funcionar un poco más la vista esta. Vamos a descargarlo directamente y lo vemos aquí. Vale, muy bien, ya tenemos por aquí el resumen de gastos por categoría y además un gráfico de gastos por categoría, donde lo vemos con barritas mucho más visuales y aquí lo vemos ordenado por categoría. Entonces ya por último podríamos pedir un resumen, un resumen me refiero a documento escrito, no como este, para que nos explique un poco sobre nuestros gastos del mes o incluso darle nuestro salario y nuestros ingresos, que nos diga qué porcentaje de gastos, en fin, el límite está donde tú lo quieras poner. Así que bueno, creo que ya sabes trabajar también con hojas de cálculo y vamos a continuar, nos vemos en la próxima.